Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos, que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora Radio Católica vía internet. Les saluda su hermana Elena en Cristo y voy a compartirle el capítulo 4 de Segunda de Macabeos. Espero que lea junto conmigo y si no le es posible, anote este capítulo y lea después este capítulo. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese mentado Simón que había delatado el tesoro y a su propia patria, comenzó a calumniar a Onías. Según él, era Onías quien había ordenado que se atacasen a Heliodoro y a quien era el causante de todas esas dificultades. Más aún se atrevió a hacer pasar por enemigo del Estado al que era bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas, y que observaba tan fielmente la ley. Llegó tan lejos ese odio que uno de los partidarios de Simón cometió crímenes. Onías comprendió el peligro de esa rivalidad y vio que Apolonio, hijo de Menesteo, el gobernador de Cilicia y Fenicia, estimulaban la maldad de Simón. Por eso fue a ver al rey, no para acusar a sus compatriotas, sino porque estaba preocupado del interés general y del bienestar particular de todo su pueblo. Y bien veía que sin una intervención del rey, los problemas no se solucionarían y Simón continuaría con sus locuras. Seleuco había muerto, sucedióle en el trono Antíoco, apellidado Epifanes. Jasón, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado. En una entrevista con el rey le prometió 360 talentos de plata y 80 talentos provenientes de otras entradas. Además estaba dispuesto a comprometerse por escrito con 140 talentos más, si lo autorizaban, a construir por su cuenta un gimnasio y una escuela militar y a otorgar a habitantes de Jerusalén el título de ciudadanos de Antioquía. El rey consintió en todo. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus conciudadanos las costumbres griegas, suprimió las franquicias que por humanidad habían otorgado los reyes a los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan, padre de este Eupolemo, que más tarde fue enviado a Roma como embajador para firmar un trato de alianza y amistad con los romanos. Suprimió también las legítimas instrucciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. Disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza y trajo lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio. Jasón se comportaba como un impío y no como un sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio. En competencias prohibidas por la ley, se burlaban de los valores tradicionales, pues estaban convencidos de la superioridad griega. Con eso ellos mismos se preparaban tiempos difíciles, porque aquellas cuyas maneras de vivir trataban de copiar, que a los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo, como celebraran en Tiro en presencia del rey
y los juegos que se efectuaban cada 4 años, el despreciable Jasón envió allá como delegados de Jerusalén a unos ciudadanos de Antioquía que llevaban 300 dracmas de plata para el sacrificio en honor de Heracles. Afortunadamente, los que llevaban el dinero no quisieron donarlo para el sacrificio, pensando que no era conveniente, y pidieron que se hiciera otro uso de él. Por eso el dinero que había donado Jasón para el sacrificio en honor de Heracles fue destinado a la construcción del barco de guerra debido a la solicitud de los que lo habían traído. Apolonio, hijo de Menesteo, había sido enviado a Egipto para asistir al casamiento del rey Filometor. Antíoco supo que ese rey se había vuelto hostil a su política, de ahí que se preocupara de su propia seguridad. Por eso llegó a Jope y luego lo alcanzó hasta Jerusalén. Jasón y la ciudad lo recibieron solemnemente, haciendo su entrada a la luz de antorchas y en medio de aclamaciones. Después de eso se dirigió a Fenicia con sus tropas. Al cabo de 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano de ese Simón, del que se habló antes, para llevarle un dinero al rey y arreglar algunos problemas importantes. Menelao se consiguió recomendaciones ante el rey y se presentó como un hombre importante. Le ofreció 300 talentos de plata, más de lo que había hecho Jasón, y logró que le atribuyeran el soberano pontificado. Después de haber recibido los documentos reales que lo confirmaban en el cargo, regresó, pero nada tenía para merecer este título de sumo sacerdote, a no ser la violencia de un tirano cruel y la rabia de una fiera salvaje que poseía. Así pues, Jasón, que se había apoderado del lugar de su hermano, veía ahora cómo otro ocupaba su lugar y lo obligaba a huir a Amantidad. Menelao se apoderó del poder, pero no entregó nada del dinero que había prometido al rey, y a pesar de los reclamos de Sostrato, prefecto de la fortaleza, que estaba encargado de recaudar los impuestos, por eso ambos fueron citados ante el rey. Menelao dejó en su reemplazo como sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, a Crates, jefe de los chipriotas. Fue entonces cuando se sublevaron los habitantes de Tarso y de Malos, porque su ciudad había sido dada como regalo a Antioquía, concubina del rey. El rey partió inmediatamente para allá con el fin de arreglar ese asunto, dejando como su reemplazante a Adrónico, alto funcionario. Menelao pensó que era el momento propicio para sustraer algunos vasos de oro del santuario y ofrecérselos a Adrónico, y logró vender otros en Tiro y en las ciudades vecinas. Cuando Onías lo supo, con certeza fue a refugiarse en un lugar de asilo en Dafín, cerca de Antioquía. Desde allí lo denunció. Por eso Menelao habló en privado con Adrónico y lo presionó para que asesinara a Onías. Adrónico fue pues a ver a Onías con malas intenciones. Le hizo un juramento tendiéndole la mano derecha y lo convenció, a pesar de las sospechas de éste, a salir de su asilo. En cuanto salió, le dio muerte, sin el menor respeto por la justicia. No solo los judíos, sino también muchos de los no judíos quedaron indignados y encontraron escandaloso el crimen
asesinato de ese hombre. Cuando el rey volvió de la región de Cilicia, los judíos de la ciudad, los griegos que detestaban el mal, fueron a verlo para hablarle del injusto asesinato de Onías. Al acordarse de la sabiduría y de la irreprochable vida de la víctima, Antíoco lloró, pues estaba sinceramente apenado y conmovido hasta lo más profundo de su ser. Luego se apoderó de él la ira, le quitó su cargo a Andrónico y ordenó que le rasgaran su ropa. Hizo pasear a ese asesino por toda la ciudad. Mandó ejecutarlo en el mismo lugar donde él había asesinado a Onías. Así fue como el Señor le dio el castigo. Durante ese tiempo, Lisímaco, de acuerdo con Menelao, habían cometido muchos robos, sacrilegios en la ciudad. Como el rumor crecía, el pueblo se rebelaba contra Lisímaco. Después que muchos de los objetos de oro habían ya salido, para reprimir el levantamiento del pueblo, encolerizado, Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres y adoptó la vía de la violencia. Había puesto al frente de ellos a un tal Auranos, tan loco como viejo. Al verse atacados por Lisímaco, unos tomaron piedras, otros palos, unos terceros tomaron en sus manos brasas que allí habían, y todos juntos se lanzaron en medio de la tribulca contra la gente de Lisímaco, a tal extremo que muchos de estos quedaron heridos y algunos hasta muertos. Hicieron huir a los demás y lincharon cerca del tesoro al sacrilegio ladrón. Por todos esos hechos se inició un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por los ancianos fueron a exponerle su acusación. Al verse perdido, Menelao prometió una gruesa suma de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, para que intercediera por él ante el rey. Y Ptolomeo llevó al rey aparte, bajo una galería, con el pretexto de tomar el fresco, y le hizo cambiar de decisión. El rey declaró a Menelao inocente de todos esos cargos, siendo que en realidad era culpable de todos esos males, y condenó a muerte a unos desdichados que habían sido declarados inocentes. Incluso entre los bárbaros, estos hombres que habían asumido la defensa de la ciudad, del pueblo y de los objetos sagrados, sufrieron inesperadamente esa pena injusta. Hasta los mismos habitantes de Tiro quedaron escandalizados. Hicieron a las víctimas solemnes funerales. Menelao, por su parte, conservó su cargo gracias a la gente en el poder que solo estaba interesada en el dinero. Siguió creciendo en mal y en crueldad, siendo el látigo de sus compatriotas. Como pudimos ver, violencia engendra violencia. Aquí vemos cómo este Simón, que era un sacerdote, se ocupó de hacer el mal. Y este Menelao también era un hombre cruel y despiadado, que no le importaba un ser humano, simplemente lo único que le importaba era el dinero. Qué triste es esto, hermanos, cuando ponemos el corazón en el dinero. Todo lo que hagamos en esta vida, hermanos, va a traer consecuencias. Y no es Dios el que nos va a castigar, no, hermanos. Somos nosotros. Si nosotros somos injustos y hacemos cosas desagradables a los ojos de Dios, maltratando a nuestros hermanos, abusando de ellos, todo eso va a volver a nosotros. Usted siembra el bien y el bien vendrá a usted. Siembra el mal y el mal vendrá a usted. Así que este capítulo nos enseña a portarnos bien,
No busquemos el dinero. El dinero no es la felicidad. Aparentemente lo es, pero no lo es. Nuestra felicidad es nuestro Dios. Si hacemos su santa voluntad y nos esforzamos, nada nos va a faltar. Nos va a dar ese techo, ese alimento, ese dinero que ocupamos para pagar los biles. Así que no busquemos hacer maldades porque tenemos hambre de poder. Fíjese bien, tristemente las personas que venden droga, ¿qué hacen? Por esa ambición destruir vidas, asesinar tantos jóvenes que caen en esas redes de oscuridad porque tienen esa ambición y no se ponen a pensar cuántas personas están destruyendo, cuántos hogares, mejor dicho, están destruyendo por la ambición. La ambición es un pecado que nos destruye, así que no dejemos que la ambición se meta en nuestro corazón. Conformémonos con lo que Dios nos da, trabajemos para tener ese sustento diario, pero no dejemos que la ambición se meta en nuestras vidas, porque una vez que la dejamos, nos va a destruir, va a acabar con nosotros y va a acabar con este regalo que se nos da, que es la vida eterna. Espero que me siga acompañando a leer capítulo diario como lo hacemos todos los días. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar donde quiera que usted se encamine. Bendiciones.